Bienvenidos a nuestra primera videoclase de Fundamentos de Economía. En esta primera videoclase quiero darles la bienvenida al curso. Ya iniciamos, tuvimos nuestra primera actividad, que es un foro diagnóstico. Voy a explicar brevemente antes de iniciar la clase cuál va a ser la dinámica de nuestro curso. En general vamos a tener dos videoclases. Después de cada videoclase vamos a realizar un quiz de los conceptos vistos en cada una de ellas. Y adicional a eso tenemos la actividad de foro diagnóstico en la cual pues realizamos la actividad con base en el artículo y las preguntas a responder. Todo esto entonces construye las actividades de fundamentos de economía con las cuales se va a hacer la calificación del curso. En esta primera videoclase, entonces vamos a hablar de los conceptos básicos de la economía y posterior a esta videoclase, pues entonces ustedes encontrarán en plataforma disponible el quiz para realizar la actividad. El transcurso de esta clase será construida en conjunto con ustedes, es decir, en la medida en que vayamos desarrollando cada uno de los conceptos, vamos construyendo la presentación para hacerlo un poco más dinámico. Entonces, la videoclase vamos a hablar de conceptos básicos de economía para tener un entendimiento general eh, de cuál es su composición y su estructura y a qué se refiere este estudio de economía y posteriormente poder hablar, introducirnos ya en los temas de la economía desde el punto de vista de las teorías, de la oferta y la demanda y de la dinámica de los mercados. Primero partiremos entonces de los conceptos básicos. Vamos a hablar en esta clase de la economía, entendiendo tres aspectos básicos. El primero, su definición. Hablaremos igualmente de los enfoques. Y finalmente hablaremos de la estructura. Bueno, entonces, primero entendamos un poco cuál es el concepto de economía. A veces de pronto los conceptos que se tienen de la economía están asociados al dinero y no necesariamente hablamos de dinero solamente en la economía, ¿sí? La economía como tal es una ciencia que se encarga de estudiar la satisfacción de las necesidades. O sea, surge del estudio de la satisfacción de las necesidades de los individuos, teniendo como base unos recursos escasos que deben distribuirse en la sociedad. Entonces, esta es la concepción básica de la economía, ¿sí? La economía estudia esa interacción de los individuos dentro de la sociedad por satisfacer necesidades partiendo de dos elementos claves. Uno, recursos escasos. Entonces aquí hablamos de cuál es la definición como tal. La economía se encarga del estudio de la administración de recursos escasos. Y este es un concepto muy importante porque ahora vamos a hablar de él. Es el estudio de la administración de recursos bajo la interacción de los individuos. Partiendo de lo que llamamos obviamente la satisfacción de esas necesidades, ¿no? Entonces aquí hablamos de recursos, de estudio de la administración de recursos, teniendo en cuenta una satisfacción de necesidades.
Teniendo en cuenta entonces esto, pues hablaremos asimismo de cuáles son los enfoques que se estudian en economía. En economía hablamos de dos elementos básicos. La economía se estudia desde el enfoque microeconómico, es lo que conocemos como microeconomía, en la que básicamente el enfoque microeconómico está diseñado hacia el estudio de las necesidades y de la interacción de los agentes económicos en la empresa, el gobierno y los individuos en general. Y el segundo enfoque es el enfoque macroeconómico, que básicamente estudia en conjunto el mercado y la interacción económica. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Estamos hablando de que en economía hablamos de que la economía trabaja todo lo que tiene que ver con los conceptos de satisfacción de necesidades, ¿sí? Y ahora hablaremos en detalle de esto. Y a través de ese estudio se define bajo dos enfoques. Un estudio micro, un enfoque micro, que es el que conocemos como microeconomía, y el enfoque macroeconómico, que es el que estudia la macroeconomía. En microeconomía hablamos de todo lo que es economía desde el punto de vista de la empresa, de los consumidores como tal y del gobierno. Y en la macroeconomía ya hablamos en el conjunto de la interacción de los agentes económicos, ¿sí? Hablamos de los agregados. Esa es la gran diferencia entre la micro y la macro. Y dentro de la estructura de la economía, hablamos de dos tipos de economías conocidas, que es la economía positiva y la economía normativa. Cuando hablamos de economía normativa, estamos hablando del deber ser, lo que incorpora juicios de valor, es decir, cómo debería ser la distribución de recursos, ¿sí? Cómo debería ser la intervención del Estado dentro del desarrollo de los recursos. Mientras que en la economía positiva estamos hablando de todo lo que corresponde a a lo que es ya la interacción real entre consumidores y entre agentes y en general entre agentes de mercado, ¿sí? Es decir, en la normativa, la economía normativa tiene el enfoque de juicio de valor y del enfoque del deber ser de las relaciones entre los individuos para lograr esa optimización o esa distribución de recursos, mientras que la economía positiva ya se encarga de estudiar es realmente cómo está interactuando el mercado y cómo están interactuando los agentes dentro de él, sin juicios de valor de por medio. Para entender esto un poco mejor, entonces, por ejemplo, eh, cuando hablamos en economía de la intervención del Estado dentro de los mercados, existen muchos juicios de valor. Entonces se dice, dentro de muchas teorías que veremos a lo largo de este curso, por ejemplo, se dice, bueno, ¿debería o no intervenir el Estado en el mercado? Existen teorías que dicen que sí, existen teorías que dicen que no, existen otras que dicen que debería hacerlo parcialmente, y esto corresponde a la economía normativa. Cuando ya hablamos de realmente qué sucede en el mercado, cuando vemos las fallas de mercado, cuando vemos las ineficiencias de pronto en el desarrollo de algunos sectores por falta de la intervención del Estado,
y vemos cómo interactúan y cómo se presentan esos fallos de mercado, pues entonces estamos hablando de economía positiva. Es realmente cómo se está dando la interacción independientemente del juicio de valor. Esa es la gran diferencia que existe entre la economía normativa y la economía positiva. ¿Cuál es más importante? Las dos son igual de importantes porque si bien es importante tener una condición del deber ser, también es importante entender que hay una dinámica propia de los mercados. Y eso es lo que, eh, entonces, por lo tanto, las dos son importantes y son una combinación. No están aisladas la una de la otra. Al contrario, es, una, es un conjunto de ambos conceptos. Entonces, entendiendo este concepto básico de economía y cuál es su estructura, su definición, sus enfoques y su estructura, pues entonces vamos a hablar de qué estudia de la estructura general de la economía. ¿Sí? Hablemos de cuál es el tema de mercado, qué son todos esos conceptos que regularmente escuchamos hablar de economía. La economía muchas veces está, los conceptos de economía siempre están muy ligados al tema de dinero y siempre que hablamos de economía todo el mundo lo asocia con dinero, pero realmente, como vamos a ver en este curso, no es solamente el dinero, sino que la economía como tal está basada sobre satisfacer necesidades de los individuos y las necesidades de los individuos están dadas y planteadas no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de sus consumos y de las cosas que necesitan para sobrevivir, para vivir, para entretenerse, para lograr el bienestar general de los individuos. Entonces, bajo ese concepto de satisfacción de necesidades, bien sean necesidades básicas o necesidades de todo tipo, de entretenimiento también, el entretenimiento, por ejemplo, también es una necesidad. De todo el punto de vista de las necesidades de los individuos, pues se empiezan a desarrollar cierto tipo de interacciones entre los individuos y es lo que vamos a trabajar acá como, vamos a incluirlo acá, y es lo que vamos a entender acá como el ciclo fundamental de la economía. El ciclo fundamental de la economía eh, habla básicamente de la interacción de los individuos para poder satisfacer esas necesidades. Entonces, partimos de algo que son los agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? Son los actores que toman decisiones en función de la toma de, función, toman decisiones en función de las necesidades. Entonces, ¿cuáles son esos agentes? Las familias, las empresas y el gobierno. Estos son los agentes económicos básicos. Existen algunas otras entidades que pueden incluirse en otros tipos de entidades. Pero básicamente estos son los agentes económicos dentro de la economía. El ciclo fundamental de la economía entonces nos dice que estos agentes económicos son consumidores desde el punto de vista de las necesidades a satisfacer. Pero a su vez, para lograr esa satisfacción de necesidades, se convierten y hacen parte del, del modelo productivo. Entonces también se convierten en productores. Ya veremos cómo es esto. Vámonos un poco más, cambiémosle un poco los colores acá para que se vea un poco mejor. Dentro de este ciclo, entonces, encontramos que estos consumidores,
color diferente para que lo entendamos un poco mejor. Se convierten a su vez en parte de los insumos productivos. Es decir, existen unas necesidades. El ciclo fundamental lo que nos indica es que hay unos agentes económicos, familias, empresas, gobierno y otras entidades que demandan unas necesidades de consumo, ¿sí? Los individuos tienen necesidades para sobrevivir y necesitan ciertos consumos básicos y consumos en general para satisfacer. Y para lograr esto, pues necesariamente tienen que participar en un proceso de actividades productivas para lograr obtener esos consumos que satisfacen sus necesidades. Entonces, partiendo de ser consumidores, participan en el proceso productivo y se convierten en productores. Aquí cuando hablamos de eso, y a su vez, este ciclo se completa cuando a través de la producción logran esa satisfacción de necesidades. Pasamos de ser consumidores a convertirnos en productores. Aquí estamos hablando del desarrollo de mercados de bienes y servicios y en la vía en que los consumidores se convierten en productores, estamos hablando del desarrollo de factores productivos. Recordemos que los factores productivos son tres, o los factores productivos conocidos, entendidos desde la teoría económica, son tres factores básicos: tierra, capital y trabajo. Entendiendo que la tierra como tal, eh, bueno, es uno de los principales factores productivos. El capital, es importante tener la concepción de capital no como dinero, sino como el elemento que permite la capacidad de generar nuevos bienes productivos, ¿sí? Es muy importante tener esa diferencia clara. Capital no es dinero, capital es el elemento que nos permite, es el insumo que nos permite generar nuevos bienes productivos. Entonces, por eso cuando hablamos de capital en economía, hablamos de los activos de las edificaciones, de la infraestructura, de las máquinas, todo esto hace parte del capital. Cuando vamos a hablar de capital, de capital como dinero, capital monetario, pues entonces hay que hacer la definición como capital financiero. Ese es muy importante dentro del concepto de factores productivos. Entonces, dentro de los factores productivos tenemos el factor trabajo, capital y tierra. Trabajo entendido como la mano de obra o como la mano de obra que nos permite, bien sea calificada o no calificada, que nos permite um, participar en el proceso de producción de un bien o un servicio. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que estos agentes económicos tienen esos factores productivos, participan en el proceso de producción a través de esos factores productivos que posteriormente se convierten en bienes y en servicios que consumirán. ¿Listo? Esta es digamos, el ciclo fundamental de la economía. Luego, entonces, tendremos en cuenta que este es el mercado de factores productivos, está en el mercado de bienes y servicios, y estas personas, a su vez, generan unos pagos por el consumo de esos bienes o servicios,
pero a su vez entonces están recibiendo esos bienes y servicios. Como hablamos al inicio de la clase, hablamos de un concepto muy importante dentro de la economía y digamos es el concepto es parte de la columna vertebral de la economía y es la, la asignación de recursos partiendo del concepto de escasez. Entonces, todo esto está en función de la escasez de recursos dentro de una economía. Aquí quisiera hacer una aclaración. La escasez no está dada necesariamente en el sentido en el que no haya un recurso, sino en la cantidad en la cantidad del recurso que hay que asignar y distribuir de manera eficiente dentro de la cantidad de individuos que demandan ese recurso. ¿Sí? Un ejemplo para poderlo entender un poco mejor. Cuando hablamos del agua, bueno, decimos, no es que no haya agua, ¿sí? Sino que dependiendo de las cantidades demandadas de los diferentes individuos y a su vez de la necesidad de los medios para poder obtener ese recurso, pues entonces se da una escasez. Entonces, la escasez no necesariamente implica que no hay el recurso, sino en que hay unas cantidades que hay que distribuir dentro de un grupo de individuos de manera eficiente. Entonces, este es el concepto de escasez que se trabaja en economía. Partimos del concepto de escasez. Vamos a ponerlo aquí un poco más claro. ¿Sí? Y hablamos de que este es el concepto básico sobre el cual se fundamenta el ciclo. Esto es lo que entendemos por ciclo fundamental de la economía. Y entonces aquí hablamos de agentes económicos, hablamos del concepto de escasez de recursos y de la interacción de todos esos agentes económicos para lograr una satisfacción de necesidades. Teniendo en cuenta, pues entonces este ciclo fundamental de la economía con el cual explicamos cuáles son las relaciones que se dan dentro del modelo económico, pues entonces partimos ahora a hablar de un segundo concepto, que es el concepto de, voy a duplicar esta slide acá para que nos quede un poco mejor, y vamos a hablar ahora de otro concepto, que es el concepto de la economía entendiendo los factores productivos, la interacción de los mercados y el desarrollo de teorías. Como lo mencionamos en el ciclo fundamental, existen tres factores productivos desde la teoría económica, que son tierra, trabajo y capital. Dentro de, bueno, tierra, trabajo y capital ya lo explicamos en la sesión anterior, por lo tanto entonces seguimos con el siguiente que son la estructura de los mercados, básicamente cómo se define el mercado, entonces hablemos de la definición de mercado como el espacio que permite la interacción de los agentes económicos en pro de la satisfacción de las necesidades.
Entonces hablamos de los mercados como el espacio que permite que interactúen estos agentes económicos para satisfacer sus diferentes necesidades, bien sea en la vía de bueno, en la vía de autoconsumo, ¿no? Pero en la vía de la satisfacción de las diferentes necesidades dentro de los diferentes mercados. Entonces, hablamos en general de una interacción que debe contener unas reglas para que sea eficiente y para que esa distribución se dé de manera óptima. ¿Sí? Cuando hablamos de las teorías, bueno, estamos hablando, las teorías lo que hacen es estudiar ese comportamiento de los mercados y con base en esos comportamientos se definen una serie de supuestos. Las teorías lo que hacen es estudiar. Estamos primero, antes de hablar de los supuestos, hablemos de la definición como tal. Y es el estudio del comportamiento de los mercados. Las teorías van en función del estudio del comportamiento de los mercados y de la interacción de los agentes económicos. Y trabaja bajo algo que llamamos los supuestos, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de teorías económicas, cuando hablamos de supuestos, hablamos de proposiciones que se consideran dadas o condiciones dadas para definir una teoría. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de oferta y de demanda, que es una interacción en la interacción de mercados, hablamos de las teorías que apoyan eh, el comportamiento de la oferta y de la demanda. Bajo ese desarrollo de comportamiento se definen unos supuestos, que son las proposiciones sobre las cuales se define, o las condiciones sobre las cuales se dice debe estar ese mercado. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando hablamos de ciertas teorías decimos bajo el supuesto de una competencia, de libre competencia, ¿sí? O bajo el supuesto de precios constantes, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de supuestos, se dan unas condiciones dadas para que se cumpla determinada teoría. Los supuestos entonces se consideran proposiciones dadas y a su vez hablamos de que las teorías contienen algo que conocemos como variables. Ustedes han escuchado mucho acerca de las variables económicas, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de variables, estamos hablando de los elementos que influyen dentro de determinado comportamiento que se esté estudiando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de precios, cuando hablamos de determinados elementos, son variables que inciden de alguna manera en el desarrollo de las teorías y en el desarrollo, obviamente, del mercado. De la- Son los elementos de influencia en la toma de decisiones. A lo largo de este curso, entonces hablaremos de teorías económicas, hablaremos de los supuestos y de las variables que contienen estas teorías y hablaremos de un término muy conocido en la terminología económica que es ceteris paribus. Cuando hablamos de ceteris paribus estamos hablando de bajo determinadas condiciones de cada variable, estamos hablando de todo lo demás está constante. Entonces, un ejemplo, cuando hablamos de las teorías de oferta y de demanda o cuando hablamos, por ejemplo, de la teoría cuando estamos haciendo un modelo para la evaluación de la demanda de algún sector específico, de la demanda de vehículos. Entonces, hablamos de
todas las variables, si hablamos de ceteris paribus, estamos hablando de que todas las variables quedan constantes, excepto la variable que se esté estudiando. Por ejemplo, si se está estudiando el precio, entonces cuando decimos ceteris paribus, estamos diciendo todas las variables asociadas al modelo de estudio de la demanda automotriz están constantes y la única variable que se mueve es la variable precio. Entonces, todas las variables constantes menos la variable que se esté estudiando. Es importante tener en cuenta este concepto de ceteris paribus. Entonces, este es el concepto, este es el contexto general en el que se desarrolla la economía, entendiendo básicamente los agentes económicos, los factores productivos, el desarrollo y composición de los mercados y las teorías y, y todas las teorías que apalancan esa interacción y ese comportamiento de mercado. Entonces, partiendo entonces del concepto de la interacción de los mercados, hablamos de que los agentes intervienen desde un concepto económico que se llama la racionalidad económica. Básicamente, cuando hablamos de racionalidad, entonces pongámoslo acá, siempre que hablamos en economía estamos hablando de que los individuos se comportan como agentes racionales. Y cuando hablamos de agentes racionales, lo que estamos diciendo es que las personas toman decisiones desde el punto de vista racional, es decir, desde el punto de vista de la maximización de sus beneficios o de satisfacción de necesidades. O sea, maximizan la satisfacción de necesidades o de beneficios y desde el punto de vista utilitarista, es decir, de la utilidad y partiendo de un concepto utilitarista es más bien como egoísta, ¿sí? De satisfacción individual. Todas las, entonces, cuando hablemos de oferta y de demanda y cuando hablemos de la interacción de los mercados, siempre vamos a hablar desde el punto de vista de la racionalidad económica de los agentes, o sea, desde la maximización de sus beneficios, es lo que vamos a tener en cuenta. Más adelante, bueno, en economía de bienestar uno hablará de otro tipo de razones, pero bajo los conceptos básicos de economía, hablamos de agentes racionales que maximizan sus beneficios. Cuando hablamos entonces de mercados, encontramos que dentro de los mercados, y como lo vimos ahora en el concepto de economía positiva y normativa, pues la interacción de los mercados, de los agentes de mercado, tanto de consumidores como de productores, en muchas ocasiones no es lo suficientemente eficiente, ¿sí? Y se genera algo dentro de los mercados que se llaman fallos de mercado. ¿Mm? ¿Por qué existen fallos de mercado? Existen diferentes razones por las cuales hay fallos de mercado. Varios, los fallos de mercado se dan básicamente por tres factores. Uno, competencia imperfecta. Otro, información incompleta. O también se pueden dar por externalidades. Y es aquí entonces cuando hablamos de varios aspectos. Cuando hablamos de competencia imperfecta, bueno, no hay un equilibrio dentro de los mercados, eh, dentro de la oferta y la demanda, y hablamos de que los recursos uh, puede que no estén alineados, bien sea con la oferta o bien sea con la demanda.
¿sí? Entonces hablamos de, puede, la distribución de los recursos no es realmente eficiente. Cuando hablamos de información incompleta, estamos hablando en los casos en los que por alguna razón los consumidores no tienen toda la información para tomar sus elecciones o bien sea al contrario, eh, los productores no tienen cómo ofrecer toda la información o no tienen toda la información de mercado para lograr una correcta oferta dentro del mismo. Entonces, esa deficiencia en la información genera que no se dé la información completa a los consumidores y por lo tanto se generen ineficiencias dentro de la distribución de recursos, dentro de la oferta y la demanda. Y las externalidades básicamente corresponden a todo lo que es externo a los agentes económicos, es decir, lo que es ajeno, lo que ellos no tienen cómo controlar. ¿Mm? Un ejemplo de externalidades pueden ser eh, los desastres naturales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se presentan desastres naturales, tiende a subir la demanda o a incrementarse la demanda de ciertos productos perecederos. En este caso, son efectos ajenos a los agentes de mercado que deben obviamente equilibrarse y regularmente hay una intervención del Estado para poder hacer un equilibrio o para poder volver a equilibrar esas ofertas ese mercado en oferta y demanda. ¿Sí? Entonces, esos son los tres tipos de fallos que regularmente se presentan dentro de los mercados. Dentro de cada uno de ellos, obviamente, hay unas amplias, hay unos amplios enfoques y hay unas diferenciaciones, pero este es el concepto básico de los fallos de mercado. A raíz de los fallos de mercado, precisamente, pues surgen muchísimas teorías económicas que veremos más adelante desde el punto de vista de la intervención o no em, del gobierno como agente. ¿Listo? Entonces, en general, este es el concepto de los componentes básicos de la economía, de la estructura y de su funcionamiento. Y incorporamos para finalizar esta sesión dos elementos adicionales. Vamos a hablar de la FPP y de los costos de oportunidad. Entendamos que desde el punto de vista económico, nada es gratis. Entonces, cuando hablamos de que nada es gratis en economía, estamos hablando de que siempre hay un coste de oportunidad. Cuando hablamos del coste de oportunidad, estamos hablando de lo que tenemos de a lo que tenemos que renunciar para obtener otra cosa. Un ejemplo para hacer, para que quede un poco más claro cuando hablamos, por ejemplo, cuando una persona toma la elección de consumo de entretenimiento, es decir, dispone de un dinero para irse de paseo un fin de semana, ¿sí? Y con ese dinero podría haber hecho otras cosas, habría podido invertirlo, no sé, en una clase de fin de semana. Entonces, ese trade-off o esa actividad que deja de hacerse por o se desplaza por otro consumo, es lo que corresponde al costo de oportunidad. Es a lo que se renuncia para poder obtener una unidad o un bien o una cantidad de consumo de otro bien. Ese es el concepto de coste de oportunidad. Entonces, en economía hay tres conceptos muy importantes. El coste de oportunidad, entendido como la renuncia de consumo sobre determinado bien y o necesidad
y asimismo entonces hablamos de la FPP, ¿sí? Entonces, entendamos que dentro de la economía hablamos de la eficiencia económica y de la distribución eficiente de recursos. Es aquí entonces cuando hablamos de la frontera de posibilidades de producción. Sí. La frontera de posibilidades de producción es un concepto que desarrolla la teoría económica para que nos permite explicar todo lo que tiene que ver con la interacción de oferta y demanda para suplir las necesidades del mercado. Entonces, aquí vemos una gráfica de frontera de posibilidades de producción en la de un país X, en la cual hablamos de la producción de dos bienes. Recordemos que desde el punto de vista, cuando hablamos de economía, hablamos de racionalidad económica y según la racionalidad económica, hablamos de que regularmente cuando se consume un bien, se deja de consumir menos del otro bien. Entonces, aquí incorporamos el concepto visto anteriormente de coste de producción, de oportunidad. Decimos que en este caso estamos viendo la oferta de producción de teléfonos móviles versus eh, computadores, ordenadores personales, como queramos llamarle. Entonces, si vemos, tenemos una mayor cantidad de teléfonos móviles que de ordenadores personales. ¿Sí? O sea, siempre una de los principios de los que parte la frontera de posibilidades de producción es la renuncia de producir un bien para producir más del otro bien. Todo lo que está por debajo de la curva representa ineficiencias del mercado, es decir, que se podría producir un poco más, pero no se está produciendo lo suficiente. Eso puede darse por varias razones que veremos más adelante o como lo vimos anteriormente, eh, producto de fallos de mercado. Y todo lo que esté por encima de esa curva significa lo que no se puede alcanzar, es decir, hay factores, hay recursos o factores de producción limitados que no permiten alcanzar los niveles de producción deseados o requeridos de acuerdo a la demanda. Este es el concepto básico de frontera de posibilidades de producción. Aquí en la segunda gráfica vemos ya una frontera de posibilidades de producción con efectos de mejoras en la producción. Entonces, si vemos en la figura inicial, eh, veíamos una producción de dos bienes, pues aquí vemos un efecto de mejora en la producción en la cual se desplaza la curva inicial hacia afuera, lo que permite eh, que se desplace a una función más eficiente de producción. Con esto, pues, entonces, finalizamos esta primera sesión de conceptos básicos de economía. Posterior, entonces, a esta sesión encontrarán ustedes en plataforma el quiz con base en los conceptos vistos y encontraremos a partir de la siguiente semana la segunda video clase correspondiente a los conceptos de oferta y demanda. Gracias.